Qué gusto escucharte. Álvaro, cuéntanos, por favor, ¿Qué tal, Augusto? ¿cuál es tu impresión de lo que está ocurriendo en el Perú en el momento actual? ¿Sientes que Ollanta está en un viraje hacia algo distinto de lo que ha hecho y lo que ofreció? Mira, Augusto, malas señales en las últimas semanas. Felizmente la noticia de hoy nos devuelve algo de tranquilidad. De todas formas, no es una razón para estar enteramente tranquilos, ¿no? Hay una clara acumulación de fallas de grueso calibre, hay una corriente al interior del gobierno que muy decididamente empuja en la dirección equivocada, y el presidente no ha dado señales de determinación ni de claridad. Tengo la impresión de que ha habido una marcha atrás hoy, en gran parte por presión de opinión pública, no por presión de los sectores más sensatos del propio gobierno, sino por presión de opinión pública. Y uno preferiría que fuera la conducción, el liderazgo del propio presidente el que tomara las decisiones correctas para que le diera a su gobierno el rumbo que necesita, pero sobre todo al país unos ciertos puntos de referencia para que salgamos de lo que es ahora una tremenda incertidumbre sobre el futuro del sistema democrático, el futuro del modelo económico, en fin, todo lo que se ha dicho en estos días, ¿no? Ahora, entrando en la parte económica, es una buena noticia que hayan dado marcha atrás y es bueno que un presidente rectifique y reconozca que no estaba yendo bien, pero no te deja la sensación de un gobierno como que decide de manera improvisada, como que piensa demasiado en borrador, un gobierno como que le falta afiatarse. De una semana hemos asistido a una sucesión de anuncios contradictorios, improvisados, en los que la vocería del gobierno iba mudando de persona en persona con cada día que pasaba, en los que vimos en un primer momento a un ministro de Economía hacer un anuncio del que aparentemente se arrepintió a los pocos días, a un primer ministro anunciar lo contrario de lo que en realidad estaba ocurriendo, a un presidente decir en cierta forma algo muy distinto de lo que dijo luego su propia esposa. En fin, hemos visto una enorme improvisación, una falta de rumbo claro y sobre todo una desorganización muy grande en el gobierno en cosas que no son menores. Claro. Ni a periodos difíciles. Manejar un Estado y sobre todo un Estado tan complejo como el peruano es un asunto que inevitablemente te va a llevar a cometer errores y en algunos momentos a entrar en contradicciones. Pero aquí hemos visto unos errores de conducción lo suficientemente serios como para que los amigos del gobierno, que queremos el éxito del gobierno, nos veamos obligados a decirle que tiene que enmendar el rumbo, porque en otras condiciones esto podría ser ya suficientemente grave. En las actuales condiciones, con una economía que todavía crece a un ritmo significativo, no parece tan grave, pero yo no me confiaría tanto porque ya hay algunas señales, aunque sean leves, de una pequeña desaceleración económica y eso es importante que no se acentúe. ¿Y sientes, Álvaro, que esa confianza se puede haber mellado, que 1 año y medio de construcción de confianza con el sector empresarial como que se la farrió en 1 hora y media de la entrevista del día domingo? Yo creo que en parte ha pasado eso, Augusto. Lamentablemente la popularidad suele hacer estragos en todos los gobernantes. Tengo la impresión de que las cifras muy saludables de soporte popular que ha tenido el presidente, que muchos hemos aplaudido porque nos parecía sano para la democracia que los presidentes tengan o tuvieran un cierto nivel de apoyo a nivel de la población. Sin embargo, esto ha tenido el efecto, a mi modo de ver, de marear un poco a las personas que toman las decisiones más importantes en el gobierno, hacerles sentir que en cierta forma la conducción política y económica estaba en cierto modo garantizada y que por lo tanto era la hora de empezar a abrir la caja de Pandora, a hacer experimentos, a tantear, a ver hasta dónde les permitía llegar la opinión pública en estos experimentos, como digo. Y me parece que se han llevado una tremenda sorpresa de ver que hay una sociedad con una alta capacidad de reacción, que no está dispuesta a permitir aventuras y que va a defender lo mejor que tiene este modelo, que como todos sabemos, Augusto, y tú y yo lo hemos dicho muchas veces, es altamente perfectible y requiere de muchísimas reformas todavía, pero que en lo esencial le está dando al presidente el instrumento esencial para su política de inclusión social. Si este modelo
empieza a naufragar, evidentemente no va a haber cómo financiar las políticas de inclusión social, de modo que le interesa al propio presidente que esta economía no pierda viada. Es muy cierto. Y en el plano político sientes que también hay un viraje, y ahí te menciono dos temas, para ir en orden, el de Venezuela y el de la candidatura no negada de la señora Heredia. No negada de la señora Heredia. Mira, lo de Venezuela ha sido sumamente grave, Augusto. Nadie le pide al presidente que rompa relaciones con otro Estado latinoamericano, ni que organice operaciones continentales contra un Estado con el que se tiene diferencias ideológicas. Nadie le pide que rompa unas mínimas normas de cortesía diplomática. Lo que se le pide es que no se haga cómplice de lo que a todas luces es una operación electoral fraudulenta y el afianzamiento o el intento de afianzamiento de un régimen cada vez más ilegítimo. Es muy importante que el Perú, precisamente por los antecedentes y las credenciales que tiene, se mantenga en el continente como un gran referente democrático. Y en la medida en que Perú tomó una actitud tan activa de solidaridad con el régimen de Maduro, convocando a Lima al propio señor Maduro, convocando a muchos de sus aliados, haciendo firmar a todo el mundo un documento tan abiertamente complaciente con lo que había pasado allí, me parece que nos ha colocado en una posición altamente desmerecida. Eso me ha asustado mucho y me ha preocupado mucho, y yo espero que el presidente entienda que es la hora... Perdón. Sí, retomamos la conversación ahí. Algo ocurrido, se nos ha hecho un pequeño corte en la conversación. Álvaro, ¿estás escuchando? Parecería como que el Skype se ha desconectado, y vamos a entrar, justamente estamos conversando con Álvaro Vargas Llosa sobre si siente y siente en efecto que han habido... Ahí está Álvaro, adelante por favor. Sí, cómo no, Augusto, no, me parece que se cortó la comunicación en el momento en que estamos ya perfecto. De lo de Venezuela. Simplemente decía el Perú tiene que mantenerse como un referente en el continente, tiene que ser uno de los países a los que el resto del continente mire con respeto y de los que espere un cierto liderazgo democrático, y por eso me parece muy importante tomar una distancia saludable y enfriar las relaciones con Venezuela, lo que no significa cortarlas, ni mucho menos desentendernos del hecho de que hay unas relaciones de intercambio comercial. Pero en este momento Venezuela vive un gran drama, la comunidad internacional está verdaderamente en vilo con respecto a lo que está pasando allí. Y no se puede estar de espaldas a ellos, por supuesto. Volvernos cómplices de lo que pasa en Venezuela. Por supuesto. Y en el caso de la candidatura no negada de la señora Heredia para el año 2016, ¿también sientes que es un viraje, que es algo negativo? Yo pienso que la conducción del gobierno, en la medida en que ha empezado a dar cada vez más señales de una voluntad continuista, está empezando a suscitar desconfianza en gente que tenía mucha confianza en ella. Y esto me parece a mí que es un problema novedoso. Hasta hace algunos meses o algunas semanas, el hecho de que el gobierno se negara a descartar la posibilidad de una reelección por vía indirecta a través de la primera dama no parecía un asunto trascendental, parecía un legítimo ejercicio de coquetería política para no, digamos, dar armas a sus adversarios y para no caer en la trampa en la que querían hacer caer al gobierno sus críticos. Pero hoy todo eso cambió, en la medida en que hay ahora mucha desconfianza, en que el gobierno ha emitido señales inquietantes, y en la medida en que esta ya no es la preocupación de los adversarios más imponados del gobierno, sino de un vasto sector de la población que estaba muy bien dispuesto hacia el propio gobierno, ha llegado la hora de que el gobierno envíe señales muy claras de reafirmación democrática. Y yo creo que eso pasa por dar garantías de que el gobierno no va a intentar buscar subterfugios legales para perpetuarse en el poder. Eso va a devolver una tremenda confianza política, una tremenda estabilidad, y va a permitir hacer lo que el propio presidente dijo el domingo que quería hacer, que es darle al país un horizonte de previsibilidad, ¿no es cierto? De modo que todos sepamos a qué atenernos. No entiendo por qué es tan difícil hacer algo como eso, que en última instancia va a redundar en beneficio del propio presidente porque le va a dar un escenario mucho más estable.
Álvaro, finalmente han habido comentarios con respecto a quién es garante. Se ha mencionado a tu padre, que ya no es garante, lo dijo un congresista, y el presidente, cuando le preguntaron, dijo, bueno, el que gobierno soy yo. ¿Hay alguna reacción ante eso? ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, mira, con respecto a eso, Augusto, nosotros somos, la verdad, personas altamente responsables y serias con respecto a la investidura, si quieres, del presidente de la República. Y por tanto, yo entiendo perfectamente bien que el presidente sienta la necesidad de reafirmar sus atribuciones y que se sienta incómodo con esta majadería de sus adversarios que han tratado de crear en torno a él esta especie de cerco formado por garantes que supuestamente le dictarían la agenda. Yo entiendo muy bien que esto lo incomode, a cualquier presidente lo incomodaría, y entiendo que quieran tomar un poco de distancia. La verdad es que eso a mí no solamente no me molesta, sino que me parece perfectamente razonable. La crítica no viene dictada por la voluntad de presionar al presidente, al contrario, viene dictada por el ánimo de ayudarlo a cumplir su promesa. Personas como yo, que lo hemos apoyado de una manera tan resuelta y tan decidida, lo que tenemos es la mejor voluntad de que haga un buen gobierno y la mejor voluntad de que no se cumplan las previsiones y las predicciones de sus adversarios, que vaticinaron que tomaría el rumbo de Venezuela, de Argentina, de los países que hoy día están poniendo en peligro la democracia en el continente y están enrumbados hacia aventuras populistas y estatistas como aquellas que ya sufrimos en el pasado. Así que yo estoy en la mejor disposición de creer, de tener fe en el gobierno y de respaldar al presidente cuando acierte. Pero si las personas que queremos que el presidente haga las cosas bien nos quedamos calladas cuando se equivoca tan garrafalmente como lo ha hecho en las últimas semanas, lo único que vamos a hacer es un flaco favor al propio gobierno y en cierta forma facilitar la tarea de sus adversarios. ¿Qué más quiere el fujimorismo? ¿Qué más quiere, por ejemplo, Alan García y el LAPRA? El presidente Humala se enrumbe por la vía del populismo autoritario. Eso lo descalificaría a él, fortalecería a sus adversarios, crearía un escenario en el que evidentemente el propio presidente se vería muy menoscabado. Así que si algo tenemos nosotros es el ánimo de ayudarlo, pero ayudarlo a hacer las cosas bien y no ayudarlo cuando hace las cosas mal. ¿Cierto? Pregunta final para responderla quizá con una palabra. Visto lo que ha pasado en estas últimas 3, 4 semanas, ¿dirías que te sientes sorprendido, frustrado, desilusionado, estafado? ¿Cuál es tu reacción? Me siento bastante frustrado, Augusto, pero no pierdo la esperanza de que enmienden el rumbo, aunque sea por su instinto de preservación. Yo creo que la primera dama ha mostrado en los últimos días con alguna de sus intervenciones un cierto instinto de preservación, ha sentido que había una reacción que podía eventualmente dejar muy mal parado al gobierno y eso ha provocado probablemente el retroceso de hoy. Si ese instinto de preservación sigue prevaleciendo en el gobierno, van a evitar muchos más errores en el futuro. Muy bien, Álvaro, muchas gracias por atendernos esta noche. Que estés muy bien. Ha sido Álvaro Vargas Llosa hablando aquí con Buenas Noches esta noche, siempre